¿Te atreverías a tomar un atajo por las montañas en plena noche? Dos camioneros lo hicieron y descubrieron un secreto aterrador, un niño solitario, un cadáver sin rostro, y algo aún peor acechando en la oscuridad. Lo que vieron los marcó para siempre, pero lo que no saben es que no fueron los primeros en enfrentarlo. ¿Qué esconde esa carretera maldita? Quédate hasta el final para descubrir la verdad que la policía intenta ocultar. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas por un espeso manto de árboles, dejando apenas un estrecho camino iluminado por los faros del camión. Manuel y Joel, camioneros experimentados, llevaban horas conduciendo sin descanso, compartiendo anécdotas para mantenerse despiertos en medio de la interminable oscuridad. La radio apenas captaba una señal débil que crujía entre las interferencias, lo que añadía un aire aún más desolador a su recorrido. Dicen que por esta zona pasan cosas raras, comentó Joel, mirando por la ventana. ¿Qué cosas?, preguntó Manuel con una mueca de incredulidad. Historias de gente desaparecida. No sé si creerlas, pero la verdad, este lugar da mala espina. Manuel rió con nerviosismo, pero la conversación fue interrumpida por algo que ambos notaron al mismo tiempo. A unos metros frente a ellos, un niño pequeño se encontraba de pie al borde de la carretera, inmóvil como una estatua, mirando hacia el bosque. Manuel frenó el camión de golpe, y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. Joel lo miró alarmado. ¿Qué haces?, exclamó. ¿Qué no viste? Hay un niño ahí parado. ¿Qué hace solo a esta hora? Ambos bajaron del vehículo, llevando consigo una linterna que iluminaba apenas unos metros delante de ellos. El aire se sentía frío, anormalmente frío para esa región, y un silencio sepulcral los envolvía, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus botas. Cuando se acercaron al niño, la escena que se desplegó ante ellos los dejó petrificados. A sus pies yacía el cuerpo de un hombre, o lo que quedaba de él. El rostro había sido completamente desollado, dejando un cráneo ensangrentado expuesto. El niño, con las manos y la boca manchadas de rojo oscuro, arrancaba pedazos de carne del cadáver y los llevaba a su boca con una calma aterradora. Joel dejó escapar un grito ahogado, mientras Manuel retrocedía tambaleándose, incapaz de apartar la mirada. Fue entonces cuando el niño levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran dos pozos negros, sin ningún destello de humanidad. La linterna tembló en las manos de Joel mientras el niño emitía un sonido gutural, algo que no parecía humano. Antes de que pudieran reaccionar, un nuevo sonido se sumó al ambiente. Pasos. Pesados, rápidos y numerosos, provenientes del bosque oscuro. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies, y las sombras entre los árboles parecían moverse, como si algo enorme se acercara. ¡Corre!, gritó Joel, tirando de Manuel para sacarlo de su estupor. Ambos corrieron hacia el camión, sintiendo el aire a sus espaldas cargado con una presencia invisible pero innegablemente hostil. Subieron de un salto, y Manuel arrancó el motor con las manos temblorosas, acelerando sin mirar atrás. Por el retrovisor, alcanzaron a distinguir figuras humanoides emergiendo de la línea de árboles, pero sus movimientos eran antinaturales, torcidos, como si sus cuerpos no siguieran las leyes normales de la anatomía. El silencio en la cabina del camión era absoluto. Joel, aún pálido, miraba fijamente hacia el frente, mientras Manuel apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La carretera parecía interminable, como si estuvieran atrapados en un bucle. Finalmente, después de recorrer varios kilómetros, divisaron una pequeña gasolinera con luces parpadeantes. Decidieron detenerse para recuperar el aliento y pensar en qué hacer. Dentro de la tienda, Joel marcó a la policía desde un teléfono público. Mientras esperaba a que contestaran, miró alrededor. La tienda estaba desierta,
y la luz fluorescente parpadeaba, sumiendo el lugar en una atmósfera inquietante. Finalmente, una voz grave respondió al otro lado de la línea. Policía de Oaxaca, ¿en qué puedo ayudarle? Vimos algo. En el kilómetro 52 había un niño y un cuerpo. No sé cómo explicarlo, pero creo que alguien más está en esa zona, dijo Joel, tratando de encontrar las palabras correctas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Escúcheme bien, respondió finalmente el operador con voz baja y firme. No vuelvan a ese lugar. No pregunten más. Esto no es algo que quieran entender. La llamada se cortó abruptamente. Joel miró el auricular con incredulidad, mientras Manuel, que había estado escuchando, le hacía un gesto para irse de inmediato. Esa noche, decidieron tomar una ruta alterna para evitar regresar por el kilómetro 52. Sin embargo, mientras conducían por un camino más largo, Manuel no podía sacarse de la cabeza los sonidos de los pasos y las figuras deformes que había alcanzado a ver. A mitad del trayecto, algo capturó su atención en el retrovisor. ¿Viste eso?, preguntó Manuel en un susurro, mirando por el espejo. Joel giró la cabeza y, por un instante, ambos creyeron distinguir varias sombras moviéndose entre los árboles a la par del camión. Eran rápidas, demasiado rápidas, y sus formas no eran completamente humanas. Manuel apretó el acelerador, rezando para que la carretera los llevara lejos de ese lugar maldito. Pero en su interior, ambos sabían que lo que habían visto esa noche no era un accidente ni una coincidencia. Algo los había marcado, y fuera lo que fuese, no los dejaría ir fácilmente. El motor del camión rugía mientras Raúl avanzaba por la interminable carretera que atravesaba una región desértica, apenas iluminada por la luna menguante. Era su tercera noche de viaje sin escalas, y el cansancio comenzaba a pesarle. La radio apenas emitía ruido estático, y los únicos sonidos eran el zumbido del motor y el ocasional crujido de las ruedas al pasar sobre la grava del arcén. A lo lejos, en el borde de la carretera, distinguió una figura solitaria. Una mujer de complexión delgada, envuelta en un vestido oscuro y un velo negro que cubría su rostro, hacía señas con movimientos lentos y deliberados. Raúl dudó por un momento, pero el sentido de humanidad le ganó al instinto de precaución. Debe necesitar ayuda, murmuró para sí, mientras frenaba el camión. La mujer subió sin decir palabra, acomodándose en el asiento del copiloto. Un silencio extraño se instaló en la cabina, roto únicamente por la voz grave de Raúl. ¿A dónde la llevo?, preguntó, intentando sonar amigable. La mujer señaló hacia adelante con una mano huesuda, adornada con anillos oscuros. No respondió nada, pero el aire dentro del vehículo pareció enfriarse. Raúl encendió la calefacción, atribuyendo el escalofrío a su imaginación. A medida que avanzaban, el comportamiento de la pasajera comenzó a inquietarlo. Se mantenía inmóvil, con las manos sobre el regazo y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si murmurara algo inaudible detrás del velo. Raúl intentó iniciar conversación un par de veces, pero ella no respondió. En cambio, ocasionalmente se giraba hacia él, revelando apenas un destello de sus ojos, que parecían hundidos y apagados. Tras varios kilómetros, la mujer levantó una mano repentinamente, señalando hacia el bosque oscuro que bordeaba la carretera. Aquí, dijo con una voz áspera y seca, como si no hubiera hablado en años. Raúl frenó el camión, pero no pudo evitar fruncir el ceño al mirar alrededor. No había nada, solo árboles oscuros y la silueta de montañas lejanas. ¿Estás segura? Aquí no hay nada. La mujer no respondió. Abrió la puerta del camión y bajó lentamente, sin mirar atrás. Con pasos deliberados, se internó en el bosque, desapareciendo en la penumbra.
Raúl esperó unos minutos, observando el lugar con desconcierto, pero finalmente decidió continuar. Horas después, mientras avanzaba por un tramo aún más solitario de la carretera, un olor nauseabundo comenzó a llenar la cabina. Era intenso, como carne podrida mezclada con humedad. Raúl abrió las ventanas, pero el aire fresco no lograba disipar el hedor. A medida que el olor se hacía más fuerte, comenzó a escuchar un suave zumbido. Al detenerse en un área de descanso para inspeccionar, encendió una linterna y revisó el interior del camión. Al abrir el compartimento trasero, un enjambre de insectos, principalmente moscas y cucarachas, emergió repentinamente. Raúl retrocedió con un grito ahogado, viendo cómo las criaturas parecían multiplicarse frente a sus ojos. Cerró la puerta de golpe y regresó al volante, pero el malestar no lo abandonaba. Durante los días siguientes, los problemas no hicieron más que empeorar. El camión comenzó a fallar sin motivo aparente. El motor se detenía en medio de la carretera, los frenos rechinaban y los neumáticos se desinflaban inexplicablemente. Cada vez que intentaba reparar algo, encontraba herramientas oxidadas o piezas rotas que no deberían estarlo. El peor incidente ocurrió una noche lluviosa, cuando una de las ruedas traseras explotó repentinamente en una curva peligrosa. El camión se deslizó fuera de la carretera y terminó volcado en una zanja. Raúl, aunque milagrosamente ileso, sintió que algo más estaba en juego. Mientras esperaba ayuda bajo la lluvia, recordó a la mujer del velo negro y un escalofrío le recorrió la espalda. Cuando finalmente llegó a casa, exhausto y tembloroso, contó lo ocurrido a su esposa, Elena. Ella lo escuchó con atención, pero su expresión cambió cuando mencionó a la mujer. Eso no fue una pasajera cualquiera, dijo con firmeza. Te cruzaste con algo oscuro. Esa mujer te maldijo. Raúl intentó reír, aunque su nerviosismo era evidente. No digas tonterías, Elena. Era solo una vieja extraña. Pero Elena no cedió. Le habló de historias que había escuchado de su abuela, sobre brujas que viajaban por las carreteras solitarias buscando víctimas. Según la leyenda, bastaba con mirarlas directamente o permitirles entrar en tu hogar o vehículo para que dejaran una maldición imposible de romper. Esa noche, Elena insistió en realizar un ritual de limpieza en el camión. Encendió incienso y roció el interior con agua bendita, mientras murmuraba oraciones. Raúl observaba, incrédulo, pero cuando Elena vertió el agua sobre el asiento del copiloto, un grito desgarrador resonó en el aire, aunque no había nadie más alrededor. Elena se detuvo, temblando. No es suficiente, dijo en un susurro. Esto no es solo brujería. Es algo más. Desde ese día, Raúl decidió evitar las carreteras solitarias a toda costa. Aún sentía que algo lo acechaba, como si aquella presencia oscura no hubiera desaparecido por completo. Cada vez que encendía el camión, el motor emitía un sonido extraño, casi como un susurro. Y aunque su esposa intentaba consolarlo, él sabía que algo dentro de su vida había cambiado para siempre. La última vez que condujo por esa región, juró ver a una figura conocida al borde de la carretera. Era la mujer del velo negro, inmóvil y observándolo mientras pasaba. Esta vez, no se detuvo. Pero a partir de ese momento, su reflejo comenzó a deformarse en los espejos del camión, como si algo más lo mirara desde el otro lado. Después de aquel accidente, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer, su figura delgada envuelta en el velo negro, sus manos huesudas y esos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Por más que intentaba olvidarla, su presencia seguía aferrada a mí, como una sombra que se negaba a desaparecer. Al principio, pensé que todo estaba en mi cabeza. Las noches sin dormir,
los escalofríos al conducir por ciertas rutas, incluso los susurros que creía escuchar cuando estaba solo en casa. Todo podía ser resultado del estrés. Pero entonces, las cosas comenzaron a suceder, cosas que no tenían explicación. El camión, mi herramienta de trabajo y orgullo, parecía tener vida propia. Había momentos en los que, al estacionarlo, podía jurar que lo escuchaba crujir, como si algo se moviera en su interior. Los mecánicos nunca encontraban nada fuera de lo común, pero el mal olor persistía. Ni el lavado más exhaustivo lograba eliminarlo. Era un hedor a podredumbre, como si algo muerto se escondiera entre los engranajes. Finalmente, llegué al límite cuando una noche, mientras intentaba dormir en la cabina, algo despertó en mí. Era un ruido suave, como uñas arañando el interior del techo. Abrí los ojos de golpe, y allí estaba, una figura oscura, borrosa, encorvada sobre el parabrisas. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, pero podía sentir su mirada, fría y penetrante. En un parpadeo, desapareció. Al día siguiente, tomé una decisión que había estado evitando. ¿Vendí el camión? Era mi sustento, pero algo me decía que seguir conduciendo ese vehículo solo traería más desgracias. El comprador, un hombre joven y entusiasta, no hizo preguntas. Mientras lo veía alejarse con mi camión, sentí una mezcla de alivio y culpa, como si le hubiera pasado una maldición. Después de eso, busqué ayuda. Mi esposa, Elena, sugirió que hablara con un sacerdote. Al principio me resistí. Nunca he sido un hombre especialmente religioso, pero el miedo era más fuerte que mi orgullo. Fui a la iglesia del pueblo, un lugar pequeño y humilde, y me presenté ante el padre Esteban. Le conté todo. Desde el encuentro con la mujer del velo hasta los sucesos extraños que habían seguido. El sacerdote me escuchó con atención, sin juzgarme, y cuando terminé, asintió lentamente. «Has sido tocado por una presencia oscura», dijo. «Algo que no pertenece a este mundo». Realizó una bendición en mi hogar y sobre mí, utilizando agua bendita y oraciones que resonaban con una fuerza que jamás había sentido antes. Durante el ritual, me invadió una sensación de calor, como si algo pesado se desprendiera de mis hombros. El padre Esteban me miró fijamente y me dio un último consejo. No vuelvas a ofrecer ayuda a desconocidos en el camino, por más inofensivos que parezcan. A veces, no son personas. Pasaron 2 años antes de que reuniera el valor y el dinero para comprar un nuevo camión. Fueron años difíciles, llenos de trabajos temporales y sacrificios, pero finalmente logré volver a mi vida en la carretera. El nuevo vehículo era más moderno, más potente, pero cada vez que ponía las manos en el volante, una parte de mí esperaba que algo extraño sucediera. Al principio, cada sombra en la carretera me ponía en alerta y cada figura solitaria en el arcén me aceleraba el pulso. Pero nada ocurrió. Las rutas se volvieron nuevamente familiares, los días largos y monótonos, y las noches tranquilas. Hoy, conduzco con más precaución. Cada vez que veo a alguien haciendo señas al borde del camino, recuerdo lo que viví y acelero sin mirar atrás. Ya no siento culpa. Aprendí por las malas que hay cosas en este mundo que no deben ser enfrentadas, y que ayudar a la persona equivocada puede costarte más de lo que estás dispuesto a pagar. Sin embargo, algunas noches, mientras conduzco por carreteras desiertas, siento que algo me observa desde los espejos. No siempre, pero cuando ocurre, un escalofrío recorre mi espalda. Nunca miro directamente, por si acaso. Prefiero seguir adelante, manteniendo los ojos en la carretera, como si ignorarlo fuera suficiente para mantenerlo lejos. Y aunque he intentado dejar atrás ese episodio de mi vida, sé que algo cambió para siempre. La carretera me enseñó a temer lo desconocido. Aprendí que no todas las almas que encuentras en el camino pertenecen a este mundo.
En las carreteras serpenteantes que cruzan las montañas del norte de México, hay historias que los camioneros cuentan en susurros, bajo la luz tenue de las gasolineras o en las mesas grasientas de los comedores. Una de esas historias habla de un niño. Un niño que, según dicen, pertenece a algo más oscuro que cualquier leyenda urbana, una tribu caníbal que habita en las profundidades de los bosques, aislada de la civilización. Mi nombre es Martín Sánchez, y llevo 20 años conduciendo por esas rutas. Aunque he escuchado todo tipo de relatos, siempre los tomé como exageraciones para pasar el tiempo. Hasta que una noche, algo me hizo reconsiderarlo todo. Era mediados de noviembre, y la niebla cubría el camino como un manto espeso. Mi compañero Ernesto y yo habíamos terminado una entrega en un pequeño pueblo y decidimos tomar un atajo por una carretera menos transitada para ahorrar tiempo. Mientras avanzábamos, los faros iluminaban apenas unos metros frente a nosotros, y el silencio era roto solo por el rugido del motor. De repente, Ernesto golpeó mi brazo. ¿Viste eso?, me dijo, señalando hacia el borde del camino. Reduje la velocidad y allí estaba, un niño, de no más de 8 años, de pie junto a los árboles. Su rostro estaba sucio, y su ropa, hecha jirones. Parecía asustado y hambriento. Ernesto insistió en detenernos. Es un crío, Martín. No podemos dejarlo aquí. Algo en mí no estaba de acuerdo. Había algo extraño en él, algo en la forma en que nos miraba, como si supiera que íbamos a detenernos. Pero ignoré mi instinto y estacioné el camión. Cuando bajamos para acercarnos, el niño no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de nosotros, y entonces lo vimos. A sus pies, oculto parcialmente por las hojas, había un cadáver. O lo que quedaba de él. No tenía rostro. Ernesto retrocedió con una maldición, y yo lo agarré del brazo, congelado por el miedo. Fue entonces cuando el niño se agachó y empezó a morder el cadáver, como un animal hambriento. Mis piernas temblaron, y Ernesto susurró. Esto no es normal. Vámonos. Antes de que pudiéramos movernos, un sonido nos detuvo. Pasos. Rápidos y múltiples, como si algo o alguien viniera desde la oscuridad del bosque. No esperé para averiguar quién o qué era. Tiré de Ernesto y corrimos hacia el camión. Apenas logramos subir y arrancar cuando vimos figuras moviéndose entre los árboles. El regreso al pueblo fue un borrón de miedo y adrenalina. Cuando llegamos, llamamos a la policía. El oficial que atendió nuestra llamada nos escuchó en silencio, pero algo en su tono me inquietó. No vuelvan a esa carretera, nos advirtió. Hay cosas que es mejor no buscar. Intenté insistir, pero el oficial cortó la llamada. Ernesto y yo pasamos el resto de la noche en una pensión, incapaces de dormir. Al día siguiente, fuimos a la estación de policía para insistir en una investigación, pero nos encontramos con miradas evasivas y respuestas vagas. Fue entonces cuando un viejo camionero que estaba allí, escuchando nuestra historia, se acercó. Lo que vieron no es nuevo, dijo en voz baja. En esas montañas hay una tribu, o al menos eso dicen. Nadie sabe exactamente quiénes son, pero se han encontrado cuerpos mutilados a lo largo de los años. La policía no habla de ello para evitar problemas. Pero créanme, no quieren volver a cruzarse con ellos. A partir de ese día, comencé a notar patrones en las historias de otros camioneros. Algunos hablaban de figuras extrañas observando desde los árboles, otros de ruidos inexplicables en las noches. Todos tenían algo en común, ocurrían en esas montañas y siempre terminaban con un silencio incómodo. Con el tiempo, Ernesto dejó de conducir. Decía que no podía quitarse de la cabeza la imagen del niño comiendo aquel cadáver. Yo seguí, aunque evité esa ruta a toda costa. Pero incluso ahora, cuando conduzco solo por la noche, no puedo evitar mirar hacia los árboles, esperando no ver nada o a alguien.
Las teorías sobre la tribu caníbal se convirtieron en un secreto a voces entre los camioneros, un tema que todos preferían evitar. Algunos creen que son los descendientes de un grupo que se refugió en las montañas hace siglos, aislados del mundo, sobreviviendo como podían. Otros aseguran que es algo mucho más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Yo no sé qué pensar. Solo sé lo que vi, y eso es suficiente para mantenerme lejos. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no entender, secretos que deberían permanecer enterrados. Y en esas montañas, el silencio lo dice todo.